Estimados estudiantes, David Yumiquinga les saluda, su docente de Educación Cultural y Artística. Un gusto poder compartir con ustedes una clase más de arte. Hoy veremos un arte muy asombroso por sus diseños, por su historia y que muchas personas tal vez conocemos, solo que tal vez por falta de conocimiento, esta carencia de conocimiento artístico, no sabemos qué es. Por lo cual hoy vamos a hablar del arte gótico. El arte gótico, el arte gótico, como suena, eh, explora tres gamas muy importantes: escultura, arquitectura y pintura. Estas gamas importantes dejaron un hito muy importante. El arte gótico en alta Edad Media, el arte gótico floreció en Europa desde el siglo III-XII hasta el siglo XVI, destacándose por su arquitectura, escultura, pintura y vitrales únicos. Aquí también tenemos lo que son los famosos vitrales, los cuales nos va a poder explicar para qué se crean estos famosos vitrales. Definición y método histórico. El arte gótico es un estilo definitivo que surgió en la Alta Edad Media, aproximadamente desde el siglo XII hasta el siglo XVI, marcando una época de innovación y creatividad en las artes visuales. Como podemos observar en la imagen, podemos notar que en la arquitectura se ven unos destellos muy importantes, un diseño un poquito fuera de lo tradicional que nosotros estamos con saber. El arte gótico no solo marcó avances de la estética, técnica artística, sino que también reflejó creencias religiosas. El arte gótico fue creado con la idea, una de las ideas centrales del arte gótico era que las iglesias se creaban altas, con puntas altas, para estar más cerca de Dios. Y los diseños que se creaban eran para plasmar a las personas que pecaban, a interpretar qué es el infierno. Entonces las gárgolas eran también para asustar a las personas de cómo sería el infierno, y también servía para desagüe y drenaje de las aguas de la lluvia. Pero el arte gótico tiene esa idea de crearse en puntas, para, para poder estar más cerca de Dios. En Europa, en Europa, el arte gótico se desarrolló en periodo de gran crecimiento urbano, fundación de universidades, expansión de conocimientos, Europa influyendo en la vida cotidiana y devocional de la población. Claro, como les decía, ¿no? El arte gótico tenía esta estructura cristiana, creyente, católica, que daba este efecto, ¿no? Por eso podemos encontrar como la Basílica del Voto Nacional, la Catedral de Notre Dame, que tienen este diseño específicamente. El Arquitectónica, arcos ojivales y su impacto. Recordemos que hay el arco ojival, medio punta, y también el arco, eh, son tres tipos de arcos: ojival, y se me fue lo otro. Pero para tener claro, el arco ojival, como podemos ver en esta imagen, es toda esta parte de acá que podemos analizar. Este de aquí, este es el arco ojival. Hay el de medio punto, que tipo así, y el arco de... Listo. Eso es muy importante. Su impacto que empezó a dar, ¿no? Los arcos ojivales fueron el avance crucial en la arquitectura gótica, permitiendo la construcción de edificios más altos y espacios más luminosos. Su diseño puntiagudo fue innovación que revolucionó la forma de las estructuras. Este arco permitía, al tener una forma puntiaguda, forma puntiaguda, permitía que el edificio se sostenga de mejor manera y se pueda hacer de una manera más alta. Entonces, la idea de hacer más alto, como les decía, era para poder acercarse a Dios, para poder estar cerca de Dios. Arcos ojivales en la arquitectura gótica. Los arcos ojivales, con su forma puntiaguda, permiten la creación de edificaciones más altas, ventiladas en la arquitectura gótica. Esta innovación estructural fue fundada por el desarrollo de catedrales y desarrollo impresionantes. Claro, como la Iglesia Católica ya empieza a establecerse en lugares específicos de las ciudades, de Italia, Londres, Grecia, en la mayoría de países, y pues necesitan una sede para cada ciudad. ¿Y cuáles son las catedrales? Las catedrales eran creadas con esta idea, ¿no? Barroco, también está la gótica, entre otras.
el rococó, entre otros estilos que están creados en las catedrales. Los arcos ojivales en la arquitectura gótica revolucionó la construcción de edificaciones, permitiendo alturas y aberturas más grandes. Esta innovación arquitectónica definido por aspecto de catedrales góticas en Europa. Como podemos ver aquí, miren, estos son los famosos vitrales. Lo que vemos aquí, este círculo, son los vitrales. Acá también están los vitrales. Y las puntas, los arcos de media punta que podían construirse mientras más puntiagudos, más alto las construcciones. La evolución hacia el naturalismo y la escultura gótica. La escultura gótica evolucionaron hacia las prestaciones más realistas, naturales, rompiendo la estilización anterior y el naturalismo de las figuras humanas. Una característica distintiva de este periodo artístico, como podemos ver en esta imagen, dentro de las catedrales, dentro de estos lugares, empiezan a implementarse esculturas de una manera rompiendo el dinamismo que existía en ese tiempo, ¿no? Eso permitía construir figuras humanas más distintivas, más reconocibles. Claro, aquí también empieza lo que son de los santos, los ángeles, con representación del cielo y del infierno. El naturalismo en la cultura gótica, su reflejo en la presentación más fiel de la autonomía humana y detalla realistas en expresión faciales y posturas. Aquí ya se notan las facciones de las manos, se notan los gestos de la cara, la tristeza, alegría, representación del cielo y del infierno. Entonces, eso es lo que el arte gótico empieza a plasmar en su cultura. Recordemos que también empiezan a crear lo que son las famosas gárgolas, también empiezan a crear representaciones de los ángeles, querubines en todas estas esculturas. Y esto a su vez estaba implementado dentro de las catedrales. Expresividad en las esculturas góticas. La escultura gótica destacaba por su expresividad, que manifestaba un gesto emotivo, miradas penetrantes y posturas dinámicas, expresivas, buscando transmitir mensajes, emociones a los espectadores de manera viva y impactante. Claro, aquí ya notamos que las esculturas empiezan a tomar gestos de tristeza, de alegría, de felicidad, de angustia, y cuando el espectador empieza a ver, se da cuenta que esa escultura transmite sentimiento, ¿no? Es lo que empieza el arte gótico a dar ese mensaje porque es más expresivo sus emociones y también empieza a expresar de mejor manera lo que el artista quiere transmitir. Temáticas religiosas en las esculturas góticas. Las esculturas góticas representaban temáticas religiosas como figuras de santos, vírgenes, figuras de escenas bíblicas. Estas obras tenían un fuerte simbolismo espiritual y simbolizaban como medio de enseñanza y devoción en contextos eclesiásticos. Claro, la Iglesia Católica, para poder evangelizar, porque antes no se podía evangelizar públicamente porque era un delito y te llevaban a la muerte, entonces, para poder evangelizar, ellos diseñaban estas esculturas, tanto como la pintura, la escultura, empezaban a evangelizar a través de eso. Pintaban escenas de la Biblia, pintaban escenas específicas, pasajes bíblicos, empezaban a hacer a santos, y poco a poco esto fue marcando ese hit gótico, ese mensaje gótico que querían transmitir. La pintura gótica es más detallado y colorido. La pintura gótica se caracteriza por la inclusión de retablos, frescos y manuscritos iluminados, destacando por meticulosidad y uso vibrante del color. Retablos y frescos en la pintura. Los retablos y frescos góticos son representaciones detalladas de temas religiosos ejecutadas en maestrías artísticas, colores intensos que atraen la atención de los espectadores. Claro, aquí también ya se empieza a usar el pan de oro, que en partes específicas para que la persona que vea eso se dé cuenta que hay un dibujo en específico que quiere representar. La perspectiva y la profundidad. La pintura gótica comenzó a experimentar con la perspectiva de crear ilusión de profundidad en sus obras, aunque de forma limitada por significativa en las representaciones de espacios tridimensionales. Ya empiezan a poner el uso de las líneas más profundidad, el punto de interés, el círculo áurico, que permite este espacio de ver más allá, más profundo las obras que querían transmitir. La iluminación y los mosaicos religiosos. Claro, al ser esculturas grandes necesitaban que entre la luz. Entonces empiezan a crear los vitrales, que son hermosos diseños a partir de vidrios, y que estos colores de los vidrios empiezan a dar una forma, y también a la forma de evangelizar. Si nosotros vamos a algunas catedrales, vamos a ver que los vitrales son de santos, de escenas bíblicas. Entonces, esto también al permitir llegar la luz,
también permitía ver la visualización de los santos, de las iglesias. Entonces daba siempre un mensaje. El arte gótico se expresa por esto, ¿no? Por sus grandes vitrales que transmitían un mensaje religioso. Los manuscritos religiosos góticos se destacan por decoraciones detalladas y coloridas, a través de miniaturas elaboradas con meticulosidad y colores vibrantes que ilustran historias con grandeza, belleza, con gran belleza. Ejemplo notable de arquitectura gótica, las catedrales góticas son joyas arquitectónicas que reflejan la grandeza y la creatividad de la época medieval. Descubre belleza de estrés de los ejemplos más destacados, Notre Dame, Chartres y la Colonia, y también está en Quito, la Basílica del Voto Nacional, que tienen este estilo gótico. Catedral de Notre Dame en París. La Catedral de Notre Dame en París es símbolo icónico del arte gótico con impresionantes vitrales y esculturas que cuentan historias bíblicas. Su arquitectura majestuosa ha inspirado a generaciones de artistas y visitantes, porque podemos ver que su escultura, el techo que abarca es muy interesante. También podemos ver esta similitud en la Basílica del Voto Nacional, que está ubicada en Quito. La Catedral de Francia por sus vibrantes coloridos y un integrante laberinto en el suelo, es un ejemplo de la sobresaliente arquitectura gótica francesa, trayendo a visitantes de todo el mundo por su belleza y espiritualidad. Podemos notar los arcos ojivales, mire, y mientras más puntiagudo se podía crear de mejor manera y más alto la escultura. También tenemos la Catedral de Colonia en Alemania. Es de las catedrales góticas más impresionantes del mundo, conocida por su impactante estructura y detalles arquitectónicos. Su majestuosidad y significado histórico convierten en el tesoro del patrimonio cultural de Europa. Como podemos observar, mire, ya tiene más detalles, más minuciosos, santos, vírgenes. Mire, cada parte tiene estructura detallada que podemos observar. Mire, los vitrales, los santos con dinamismo, movimiento, que si tú le ves cerca parecen reales. Mira, aquí también podemos ver estos detalles que presenta el arte gótico. Y es tan impresionante por los detalles que tiene, como podemos ver acá, miren. Miren, cada escultura es trabajada de una manera tan detallada que permite ese, ese análisis de lo que está intentando interpretar. Es una de las culturas más, es una el artes más impresionantes que pueden conocer, que es el arte gótico. El arte gótico ha dejado huella indeleble en el arte y la arquitectura actuales, influenciando estilos técnicas hasta la actualidad. La influencia de la arquitectura y el arte, enfocado en en la verticalidad de la luz natural de los detalles meticulosos, el arte gótico sigue inspirando diseños contemporáneos de edificios, obras de arte. Y admiración contemporánea. El arte gótico es un objeto de estudio y admiración de la actualidad, destacando su técnica y simbolismo religioso y complejidad artística en las investigaciones y exposiciones. Claro, sabemos que calculando se demoraban de 100 años, 200 años en crear, acabar completamente esto, ¿no? No es que de la noche a la mañana se logró acabar este arte. Duró mucho tiempo por el proceso de creación, más no por el estilo en durabilidad, sino por su proceso de creación. Marcó una gran etapa el arte gótico. Y claro, la idea era de poder dar este mensaje de evangelización, que si tú no te acercas a Dios, pues el demonio está presente. Por eso les decía las gárgolas, los diseños de santos, santos tristes, personas que están en el infierno, ángeles y otros diseños más. Claro, y era la forma de evangelizar en ese tiempo. Recordemos que era más complicado antes evangelizar que en la actualidad. Permanencia en la cultura, historia de la cultura. El arte gótico sigue siendo parte integral de la historia cultural europea, recordando su impacto en la sociedad medieval y su legado en monumentos históricos, íconos hasta hoy. Como podemos observar, miren esos detalles que tiene cada parte, miren. Cada parte tiene un detalle muy específico, muy trabajado, que uno se queda asombrado de cómo lograron hacer eso.
Reflexiones sobre el arte gótico. La arquitectura, el arte gótico dejó un legado duradero en Europa, influenciando la arquitectura del arte moderno, su belleza y la complejidad técnicas continúan siendo estudiadas y admiradas en la actualidad. Mire, esos detalles que presenta la obra. Son tan detallados que uno puede ver lo que quiere transmitir la cara de la persona. Claro, el mantenimiento es muy difícil mantener estas esculturas limpias, tienen que limpiarse, tienen que tener un cierto periodo de limpieza, la lluvia va desgastando, pero mantener eso es algo muy costoso, pero se sigue dando lo mejor posible para conservar este arte, ya que es una de las artes más asombrosas que ha existido en la actualidad. El arte gótico, con su arquitectura sobresaliente, esculturas detalladas y pinturas religiosas, es un reflejo de la cultura e historia de la Alta Edad Media en Europa. Claro, porque ya estábamos en esta época de lo medieval, ¿no? Arte media, medieval, cuando la iglesia empieza a tomar parte de las historias, cuando ya la iglesia empieza a dar mensajes. Entonces, eso es lo que la iglesia quería transmitir. Y algo que dejó muy marcado esto es el arte gótico en las iglesias, en la pintura y en todos los espacios que podemos observar. El arte gótico trasciende su época, relevando la creatividad y la espiritualidad en la sociedad medieval europea a través de sus obras, monumentos emotivos. ¿Qué aspecto del arte gótico ha impactado más? ¿Cómo crees que este estilo artístico ha perdurado a lo largo de los siglos? ¿Sigue siendo relevante en la actualidad? Listo, eso es un poquito de la historia. Es un poquito de la historia del arte gótico. Podemos notar que el arte gótico ha dejado mensajes muy asombrosos, una forma de evangelizar muy creativa. Sus diseños fueron tan únicos que su idea era siempre estar más cerca de Dios. Mientras más alto se pueda hacer, más cerca de Dios estará. Un gusto poder haber compartido con ustedes. Nos veremos la próxima clase para seguir analizando un poquito más del arte.